los monstruos marinos más increíbles de la prehistoria. En el mar han surgido toda clase de animales que son aterradores por su aspecto, habilidades de caza o gran tamaño. Por ello, aquí te presentamos 10 monstruos prehistóricos con los cuales no hubieras querido cruzarte jamás. Edestus. Este depredador vivió en el Devónico, un periodo en el cual abundaron los tiburones, entre los 400 y los 300 millones de años. Esto ocurrió antes de los dinosaurios, es decir, hace mucho tiempo atrás. Su nombre viene de la palabra griega edeste, el cual significa devorar. Lo más aterrador de este animal era que parecía tener una tijera abierta en el hocico, razón por la cual también se le conoce como tiburón dientes de tijera. En sus torcidas mandíbulas solo tenía una fila de dientes, los que se desgastaban. No se desprendían, como pasa con el resto de los tiburones, sino que eran empujados hacia adelante por los que recién brotaban, lo que hacía que su boca sea alargada. Medía 6 metros de largo, lo mismo que el tiburón blanco. Necesitará otro barco más grande. Su método de ataque consistía en nadar a toda velocidad y restregar sus dientes contra el cuerpo de sus presas, causándoles heridas de gravedad, como si fuera un serrucho, para después devorarlas. Shastasaurio. Es un género que vivió en el Triásico tardío, el primer periodo de la era de los dinosaurios. Sus restos fueron encontrados en lugares tan distantes como China, Canadá o Estados Unidos. Su hábitat era las costas asiáticas y americanas del Pacífico, que por aquel entonces era la costa tanto de Laurasia como de Gondwana. Se caracterizaba por ser bastante delgado, visto de perfil. Los individuos más grandes solo tenían una caja torácica de menos de 23 metros entre las aletas delanteras. Carecía de aleta en la cola, un rasgo que sí sería desarrollado por los citosaurios posteriores. Su hocico era inusualmente corto y carecía de dientes fuertes como los otros isitosaurios, por lo que muchos estudiosos suponían que se alimentaba a través de la succión, sobre todo de animales que no tenían esqueleto, como los pulpos o los calamares. Debido a su tamaño, se piensa que pudo acumular el aire suficiente para alcanzar las profundidades del océano. En la formación Pardonet, en la Columbia Británica, Canadá, fue encontrado un fósil que inicialmente fue catalogado como Shonisaurio, pero después se definió que era un Shastasaurio. Se trata de un miembro de la especie Shastasaurio chicaniensis y medía 21 metros, lo que convierte a los Shastasaurios en los reptiles marinos más grandes de la historia. Basilosaurio. Su nombre significa rey lagarto, pero en contra de lo que esto significa, no se trata de un reptil, sino de un inmenso cetáceo que midió entre 15 y 18 metros de largo, es decir, que era tan grande como el tiburón megalodón. Vivió en el Eoceno, entre los 40 y 35 millones de años, y sus restos se han encontrado en Estados Unidos, Egipto y Jordania. Es el eslabón perdido entre las ballenas y los antiguos cetáceos, como el Ambulocetus, que eran unos animales terrestres con patas parecidos a los hipopótamos, que en determinado momento entraron en el agua y desarrollaron aletas. Un basilosaurio de 16 metros solo tenía unas aletas posteriores de 36 centímetros con 3 dedos residuales. Estas extremidades eran tan pequeñas que definitivamente no le servían para nadar. En las aletas delanteras, que también eran pequeñas, parece haber tenido una especie de codo, como las actuales focas. Tenía 70 vértebras, pero a diferencia de las ballenas modernas, cuya columna tiene huesos compactos, estas eran huecas y llenas de líquido, razón por la cual no podía aguantar el peso del agua ni sumergirse a grandes profundidades. Mosasaurio. Su nombre significa lagarto del río Mosa, debido a que el primer fósil se encontró en el río Mosa en 1764. Eso es bastante tiempo atrás. De todas las especies que componen este género, la más grande era Mosasaurus hoffmanni, que tuvo 17 metros de longitud. El mosasaurio vivió entre los 77 y los 66 millones de años en Europa Occidental y América del Norte. Sus extremidades tenían forma de espátula pero con dedos. La cola terminaba en una aleta, parecida a la de los tiburones. Su cuerpo era mucho más robusto que los de otros parientes ictiosaurios y tenía forma de barril. Para mantener todo este organismo, el mosasaurio cazaba toda clase de reptiles marinos, tiburones y plesiosaurios.
Le gustaba nadar en las aguas oscuras, aunque poco profundas, esperando a que un animal se acercara a la superficie para tomar aire. En ese momento arremetería con fuerza desde abajo hacia arriba, de manera similar a los tiburones. Haekelopterus es el género más grande de artrópodos conocido. Vivió en el Devónico temprano, en las aguas costeras de los estuarios y en los ríos. Su nombre viene de Otto Haeckel, el paleontólogo alemán que descubrió esta especie, y la palabra griega ptero, que significa alas. Existen dos especies, la Haekeloptero howelli, que habitó en Wyoming, y la Haekeloptero rhenaniae, que como su nombre lo indica, habitó en la actual Renania, Alemania. Esta última especie es realmente importante. Los restos fósiles indican que sus tenazas medían 45.5 centímetros de longitud, lo que ha llevado a establecer su longitud total en 2.6 metros de largo. Esta langosta era más grande que un ser humano y más mortífera. Los restos indican que tenía una gran cantidad de ojos y que se movía bastante rápido. Incluso se han encontrado algunos fósiles de peces con unas heridas que parecen ser propias de este depredador. Dunkleosteus es un género extinto de peces que vivió durante el Devónico tardío entre los 382 y 358 millones de años. Su característica principal es que tenía acorazadas la cabeza y la zona que la rodeaba, lo que lo convertía en un nadador lento, pero poderoso. Alcanzó los 10 metros de longitud, es decir, era más grande que el gran tiburón blanco. Los Dunkleosteus tenían un par de placas afiladas en la mandíbula en lugar de dientes, de forma similar a un pico. A pesar de lo pesado que esto podía resultar, sus fauces se podían abrir en 20 milisegundos, es decir, súper rápido. Y cuando ésta se cerraba, producía una fuerza de 2 toneladas. Los que pensaron que con esta potencia bastaba para cortar la carne y los huesos de cualquier pez se quedaron cortos. Se estima que tanta fuerza le permitía comer animales con caparazón, como los amonites, otros peces acorazados como el Botriolepis, y a otros Dunkleosteus, porque era caníbal. Dada su lentitud, sus presas debieron ser igual de lentas o debió preferir las tácticas de emboscada. Muchas veces los restos fósiles del Dunkleosteus se han encontrado junto a bolos alimenticios hechos de pescado masticado. Esto indica que era frecuente que vomitara las partes duras de sus presas después de comer y que no dirigiera todo lo que tragaba. Helicoprión fue un animal bastante raro que tenía una espiral de dientes que le salía de la mandíbula inferior. Vivió en los océanos desde los 280 millones hasta los 225 millones de años. Sus restos se han encontrado en lugares tan distantes como China, Australia, Estados Unidos y Canadá. Lo que más se ha hallado son sus espirales de dientes, llamadas verticilos, el más grande de las cuales mide 60 centímetros. Lo que significa que el animal completo debió medir 12 metros de largo. A medida que el animal crecía, los dientes más nuevos que salían de la boca empujaban hacia adentro de la espiral a los más viejos y desgastados. Una espiral de 17 centímetros de diámetro encontrada en los años 30 tenía en total 109 dientes, de los cuales 32 estaban en la primera vuelta, la central, 36 en la segunda y 41 en la tercera. Los dientes del centro de la espiral medían 7 milímetros y los demás exteriores 40 milímetros. Aún es un misterio cómo usaba su verticilo. Algunos dicen que era como un látigo que se desenrollaba y estrellaba contra los peces, y otros que era como una especie de sierra eléctrica circular con la cual abría los caparazones de los amonites. Livyatan melvillei fue un género extinto de cetáceo. Su nombre fue tomado del monstruo bíblico Leviatán y del autor de Moby Dick, Herman Melville, en cuya novela un grupo de cazadores lucha por matar a una ballena. Vivió entre los 9.8 y los 8.9 millones de años y sus restos se han encontrado en Perú. Su longitud total se estima entre los 13.5 y los 17.5 metros, similar a la de un cachalote moderno, animal al cual se parecía mucho. Sin embargo, era más mortífero. Los cachalotes solo tienen dientes en la mandíbula inferior. En cambio, el Livyatán tenía 22 en la mandíbula inferior y 18 en la superior. Estos podían medir hasta 36.2 centímetros de largo. Es decir, eran el doble de grandes que los del tiburón megalodón.
De hecho, son los dientes con fines alimenticios más grandes de todos los animales que han existido sobre la faz de la Tierra. Los dientes del Leviatán estaban firmemente enclavados en las encías, lo que sugiere que los usaba para atrapar a sus víctimas y que éstas luchaban por desprenderse. Era básicamente una ballena que se comportaba como un tiburón atacando de abajo hacia arriba. Debido a esto, se ha deducido que se alimentaba de ballenas de entre 7 y 10 metros. Se extinguió a causa del enfriamiento a finales del Mioceno. Sin embargo, en Australia se ha encontrado un diente que se le adjudica a esta especie que data de 5 millones de años atrás. Si esto es verdad, habría sobrevivido en el Plioceno, aunque esto está todavía por confirmarse. El asmosaurio fue un monstruo marino que vivió en el mar interior occidental, un océano que quedaba en medio de lo que ahora es Norteamérica hace 80 millones de años. Pudo medir hasta 13.7 metros de largo. Solo su cuello medía 7.1 metros. Tenía 72 vértebras y a pesar de lo largo que era, no fue muy flexible, siendo imposible doblarlo como una serpiente. De hecho, servía más como un timón para el resto del cuerpo. El elasmosaurio nadaba detrás de los bancos de peces y usaba su cuello para capturarlos. Sus dientes sobresalían de su boca y terminaban atravesando a las presas como malvaviscos. Una vez capturados, se los tragaba enteros y los digería con ayuda de los gastrolitos, unas piedras que engullía y mantenía almacenadas en el estómago y le ayudaban en el procesamiento de los alimentos. Megalodón. El Carcharodon megalodón tuvo una longitud de entre 15 y 18 metros y pesó entre 47 y 59 toneladas. Vivió entre los 23 y los 2.6 millones de años, desde el Oligoceno hasta el Plioceno. Su aspecto era muy parecido al de un tiburón blanco actual, aunque mucho más grande. Sus dientes medían 18 centímetros de alto y presentaban los mismos bordes aserrados que los del tiburón blanco, por tanto se piensa que su forma de cazar era la misma. Es decir, embestía a sus víctimas desde abajo, aunque, a juzgar por el tamaño de sus dientes, el megalodón prefería atacar las zonas con hueso, y si se trataba de una ballena, le mordía la cola para inmovilizarla. En total, necesitaba entre 600 y 1.200 kilogramos de comida al día. Con tanta hambre, no sorprende que su mordida haya tenido como mínimo 11 toneladas de fuerza. También se sabe que comía tortugas, porque con tremendos dientes los caparazones se rompían como el cristal. El megalodón se extinguió cuando comenzó a enfriarse el planeta. Su metabolismo se puso más lento y se le hizo más difícil cazar. Además que las ballenas se extinguieron o se mudaron al Polo Norte. Sin los cetáceos, el megalodón se tuvo que limitar a comer animales pequeños o a comer miembros de su propia especie, lo cual le trajo la extinción. ¡Qué increíbles criaturas!, ¿no? ¿Qué te parecieron estos gigantes seres prehistóricos? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para seguir viendo más contenido como este. ¡Hasta la próxima!